Yo la primera reflexión que se me ocurre y que creo que debemos situar es, poniendo un ejemplo metafórico, para mí la victoria de Syriza, las propuestas de Syriza y básicamente el programa de Syriza es como yo creo que todos aquí en la sala podemos compartir de que el capitalismo es un cáncer. Y el capitalismo hoy es un cáncer que está en metástasis. Y Syriza y las propuestas de Syriza y de esta nueva izquierda, que yo creo que no es muy nueva, sitúa que con una aspirina, o sea, Syriza es como un chamán o como un curandero que le propone al pueblo griego que con una aspirina, sin decirle que es una aspirina, tiene la receta mágica para acabar con ese cáncer que es el capitalismo. Y es que ni eso, no quiere ni acabar con el capitalismo, lo que quiere es controlarlo y humanizarlo. Entonces, a partir de ahí yo creo que es un nuevo intento, una nueva socialdemocracia que pretende situar ante el pueblo griego que hay una salida que no pasa por la ruptura con el capitalismo. Entonces, a partir de ahí yo creo que es un nuevo callejón sin salida, una nueva desilusión, como lo fue Felipe González en los 80, o numerosos experimentos de una izquierda que pretende convivir con el capitalismo y humanizarlo. Entonces, a partir de ahí yo creo que veremos en los próximos meses cómo esto es un nuevo camino a la nada que va a situar una nueva derrota en el imaginario colectivo. Yo creo que la izquierda tiene un problema, ha tenido un problema histórico, fundamentalmente desde la caída de la Unión Soviética, en la que se pierden toda una serie de referentes, ¿no? Empieza a venir el altermundismo, el Foro de Sao Paulo, toda una serie de movimientos sociales y políticos que en un principio situaban un mundo distinto es posible, y ese era el eslogan. Ahora, ¿cuál es el eslogan de fondo que hay en el discurso? Es, otro capitalismo es posible. Hay posibilidad de hacer, de construir un poder político que tome como el Estado, no es un Estado de clase, no es un Estado que defiende y representa una clase social, sino que el Estado es una construcción neutral. Yo gano unas elecciones, pongo un gobierno de izquierdas y seré capaz de dominar y domesticar a los monopolios internacionales, nacionales, de hacer que los capitalistas renuncien a sus intereses de clase. Esto yo reto a cualquiera que esté aquí en la sala que se meta en la jaula de un león con un pedazo de tofu y una zanahoria y le explique al león que se convierta en vegetariano, que será mejor para todos. Es algo muy parecido a decir a los capitalistas que, por favor, se sometan al mandato del gobierno y dejen de explotar o exploten menos. A partir de ahí, vamos a lo concreto. ¿A qué propone Syriza? Pues claro, y acabo y voy a ser breve. Syriza no está proponiendo romper con la Unión Europea, que la Unión Europea es una construcción hecha, creada y destinada a defender los intereses de los monopolios. Syriza aspira a una Unión Europea social. Syriza aspira a que la Unión Europea se convierta en ese león vegetariano. Syriza propone la salida inmediata de la OTAN, lo proponían en el 2012, hoy propone la disolución de la OTAN, por arte de magia. Y estas dos piezas, que son fundamentales en el capitalismo europeo, la OTAN para llevar la guerra a los pueblos que no se someten y la Unión Europea como estructura política para defender los intereses de los monopolios, como el león enjaulado, aspira a que se convierta en vegetariano y en bondadoso. A partir de ahí, las propuestas que le hace al pueblo griego es, vamos a ir contra natura y vamos a domesticar, vamos a negociar la deuda, vamos a hacer que todo esté más o menos bien, la OTAN va a ser un cuerpo de paz humanitario que algún día se va a disolver, etcétera, etcétera, etcétera. Se reproduce el debate histórico de la izquierda en el siglo XX y hoy también en el siglo XXI, a pesar de que algunos quieran sepultar ese debate. Y ese debate es el que se plantea, que lo planteaba Rosa Luxemburgo en Reforma o Revolución. Y ese es el debate. Y el debate es si la historia y la experiencia histórica y la memoria de los trabajadores nos dice lo que es posible y lo que no es imposible. El debate nos tiene que decir, y la historia y la experiencia nos tiene que decir si la reforma del capitalismo, que teóricamente
supera las propias leyes del capitalismo, porque el capitalismo tiene leyes, el capitalismo tiene objetivos, los capitalistas tienen intereses de clase y objetivos. Si la reforma de ese capitalismo es posible o no es posible. Y la misma historia nos tiene que definir, la misma experiencia acumulada de más de 150 años. Desde la Comuna de París, esa experiencia de 150 años de acumulado histórico por parte de los trabajadores, nos tiene que decir si la revolución es posible o no es posible. La revolución es difícil, la revolución es lo más difícil. El problema es que lo que yo defiendo como comunista es que la revolución es lo único posible. Y además es lo más difícil. Pero es lo único posible, porque la historia nos demuestra, y yo quiero que me deis un ejemplo histórico, real, de que se ha podido construir los trabajadores, las mayorías, los trabajadores, las capas populares, hemos podido construir alguna vez un capitalismo humano. Yo no lo encuentro. Entonces, ¿cómo destruimos el capitalismo? ¿Reformándolo o tomando el poder? Organizándonos todos para que los trabajadores tengamos el poder. Para ese Estado, ese poder, esas bases económicas en manos de los capitalistas, que sirven a sus intereses, estén en función de los trabajadores y controlados por los trabajadores. Y yo creo que es importante que tengamos en cuenta, y me ha hecho reflexionar lo que se ha dicho hace un momento de que no, es que no podemos estar en contra de que se suba el salario mínimo. No, claro. Y no podemos estar en contra de que Rodríguez Zapatero legalizara los matrimonios entre parejas del mismo sexo, y no podemos estar en contra de la ley de dependencia en la que al cuidador, a la persona que cuidaba a alguien, se le daba una retribución, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos estar en contra de eso, porque son avances. El problema son los límites que tiene el capitalismo. El problema es que lo que se te puede dar electoralmente, porque el capitalismo permite ceder ciertos espacios para sostenerse y ceder ciertos derechos, históricamente, porque yo creo que tenemos que mirar la historia con los tiempos históricos, no lo podemos mirar a 5 años vista, a 6 años vista. Desde los años 90, en la que se produce la contrarrevolución en el campo socialista europeo, hemos ido perdiendo derechos, porque el capitalismo se ha visto libre para ir arrancándole derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Pero además vemos que la crisis que estalla en el 2007, en el 2008, que es una crisis del capitalismo, no es una crisis de un modelo de capitalismo o no es una crisis del capitalismo de casino. No, eso lo define Lenin en el imperialismo, ¿ya? Cuando define que el capitalismo, en la fase imperialista actual, los capitales financieros se funden con los industriales y toman gran importancia. Y Lenin en el 1916 ya lo definía. Lo que está pasando hoy, del carácter cada vez más importante del sistema financiero y del dinero como mercancía. Ya lo decía Marx también. Pero entonces, los propios límites que tiene el capitalismo hacen imposible que encontremos respuestas durables, más allá de una campaña electoral, hago una promesa, te lo doy, y luego cuando viene el otro, te lo quita. Porque estamos hablando de cuestiones estructurales del sistema. Entonces, la pregunta es, hoy el capitalismo, y concretamente el capitalismo europeo, ¿es capaz de garantizar trabajo para todas las personas? Hoy el capitalismo europeo ¿es capaz de garantizar vivienda para todas las personas? Hoy el capitalismo europeo, en una profunda crisis de sobreproducción, en una crisis estructural, ¿es capaz de mantener la sanidad pública universal? El capitalismo no puede. Yo estoy seguro que Rajoy, y eso como nadie nos escucha, yo lo negaré siempre, pero Rajoy, yo creo que puede llegar a ser una buena persona. Y a Rajoy, yo creo que hasta le gustaría que todo el mundo tuviera trabajo. No creo que Rajoy sea un hombre malvado, que tal cual. Pero Rajoy, como gestor del capitalismo y persona que se debe a una clase social, está obligado a imponer unas medidas por las propias leyes del capitalismo. Y yo creo que ahí es lo que debemos romper los trabajadores. Romper la esclavitud ante las leyes del capitalismo e imponer nuestras leyes.
Bueno, yo y el partido al que represento aquí en este debate no queremos ir hacia una Syriza catalana, no queremos ir hacia un Guanyem Barcelona, porque yo creo que es importante tener memoria. Y tener memoria es importante para acordarnos de lo que se nos decía para justificar el tripartito en Cataluña. Y yo he hablado con compañeros tuyos, en la época del tripartito y me decían, es un pasito. El problema es que no me decían el pasito hacia dónde era. Yo creo que el pasito era hacia atrás. Porque al final seguimos en la lógica que nos marca el enemigo. Estamos en una partida de póker en que el que reparte las cartas y el que juega es el mismo y encima las cartas están marcadas y siempre ganan ellos. Porque estamos jugando a su juego. Estamos en su lógica, que es la lógica electoral, del espacio municipal, el espacio autonómico, el espacio europeo, de ganemos estas elecciones, tengamos un poco más de representatividad, mira, si sacamos 4 o 5 concejales más, esto es un avance. Y no, yo creo que es un retroceso, porque seguimos encadenados a su lógica, a la lógica, y seguimos encadenados a su juego tramposo. El trabajo que tenemos que hacer, aquellos que nos reivindicamos de la revolución, aquellos que nos reivindicamos, aquellos y aquellas que nos reivindicamos de la lucha contra el capitalismo, de hacer la revolución, de construir una sociedad nueva, que para mí es el socialismo, nuestro camino y nuestro trabajo no tiene que ser jugar a una partida tramposa y amañada. Nuestro camino y nuestro trabajo tiene que ser organizar a los trabajadores y a las trabajadoras, organizar a las grandes mayorías y que cada vez más gente sea consciente de que esto es una partida tramposa, de que este terreno de juego, esta mesa de billar, está amañada y que hay que soltar cadenas y hay que romperlas. Mientras sigamos encadenados ahí, estaremos, es un pasito, un poquito para aquí, un pasito para allá, esto parece una canción, ¿no? Pero estaremos ahí encadenados a esa dinámica y no vamos a romper nunca. Entonces, yo creo que el debate es reforma o revolución. La propuesta que tú sitúas es la propuesta que dentro del sistema capitalista hay margen de maniobra para hacer unas medidas que beneficien a las personas, ¿no? En términos generales, eso es lo que tú me sitúas, que hay margen, hay capacidad para hacer unos cambios grandes. Yo lo que te digo, y lo que yo os quiero situar, que realmente el único proyecto, que yo entiendo que puedo estar equivocado o podemos opinar distinto, el único proyecto que realmente puede acabar emancipando y dando respuesta a las necesidades de las grandes mayorías es el socialismo. Y el socialismo no es una etiqueta ni es un enunciado, el socialismo es algo muy concreto. El socialismo es que el poder, pero el poder en mayúscula, el poder económico, el poder político, el poder cultural, esté en manos de los trabajadores y que los trabajadores, de forma democrática, decidan cómo gestionar su vida y cómo dar respuesta a sus necesidades. Y eso en el capitalismo es imposible, porque el capitalismo tiene otra lógica. El capitalismo se basa en que los capitalistas, que son los que tienen el poder, eso se construye a través... Sí, no. Eso se construye fácilmente. Tú estás acumulando fuerzas, o Podemos está acumulando fuerzas fundamentalmente a través de los medios de comunicación, porque es una construcción mediática, está acumulando fuerzas para llegar al gobierno y desde el gobierno hacer unas transformaciones X. ¿Vale? Yo lo que digo es que esa acumulación de fuerzas se tiene que hacer por la base, en las luchas, en la calle, organizando a los trabajadores, organizando las capas populares, para que, a través de esa acumulación de fuerzas, acabar con el capitalismo, tomarnos el poder, hacer una revolución social. Y esto es práctico, y esto se practica día a día, en las luchas, en los desahucios, en los sindicatos, en las luchas obreras, en todos sitios, en las universidades. Pero esa acumulación de fuerzas encaminada a destruir el sistema, no encaminada a poner a menganito de tal como ministro de no sé qué,
o a fulanito de tal como concejal de no sé cuántos, o para tener el gobierno durante 4 años y en esos 4 años a ver si lo hacemos suficientemente bien para poder hacer unas reformas que hagan XXX. Y eso es muy concreto.